Ageo 1:7 en adelante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Gloria sea el nombre del Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra, que hoy nos bendice como siempre, tu palabra que es poderosa, que nos da vida, que es nuestro alimento espiritual, Señor. Hoy, Padre, segundo domingo de este año, nos gozamos en ti, Señor, al saber que tú estás ahí con nosotros como siempre, ayudándonos, bendiciendo nuestras vidas, esperando que nosotros te obedezcamos así en todo, no en parte, Señor. Y hoy es un día especial, el día del Señor, que aquí estamos, Señor, con mis hermanos y yo, tributándote honores, alabanza, disponiendo nuestra vida a servirte más y lógicamente buscando de ti, Señor, respuesta a nuestras interrogantes, respuesta, solución a nuestros problemas y dificultades en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy segundo domingo del año, ¿no es cierto? El primer domingo predicó la pastora Doris, no sé si ustedes se acuerdan, los que vinieron, pero sí se acuerdan sobre qué predicó la pastora el domingo pasado. No se acuerdan, no se le olvidan las cosas. Eso fue hace 7 días, ¿no es cierto? No crean que no solamente a ustedes, porque alguien dijo algo, hermana, lo que Dios pide, no solo, amén, no solamente a ustedes, a mí también se olvida. Lo que pasa es que yo tengo una memoria privilegiada que se llama papel y lápiz, ahí lo anoto, y eso no lo recuerda, eso no falla. Entonces yo en estos días busqué, no crean que la memoria mía, la que tengo acá es privilegiada, no, el papel y lápiz es mi memoria, ahí anoté y vi. Y las cosas que predicaba la pastora el domingo pasado, precisamente como dice nuestra hermana Yerley, ¿sí? Hablaba de lo que Dios exige, lo que Dios pide de nosotros. Y decía, una de las cosas que pedía era el temor, o sea, el respeto a Dios. Una cosa que tal vez a muchos les parece como algo insignificante, pero el respeto a Dios nos lleva a no querer pecar. El respeto a Dios nos lleva a eso, nos debe llevar a eso, a no estar en pecado, no estar fuera de su voluntad, en obedecer su palabra. Ese es el respeto, el temor a Dios que habla la Biblia. También otra cosa que pide de nosotros es andar en sus caminos. Andar en sus caminos. Pienso aquí todos estamos tratando de estar en los caminos del Señor. También algo bien importante que decía también la pastora con base a este texto de Deuteronomio 10, ella leyó Deuteronomio 10, 12, es amar a Dios. Y parece una cosa tan sencilla y uno puede decir, no, yo amo a Dios, no, yo sí amo a Dios. A uno le preguntan y todo el mundo dice, sí, yo amo a Dios, pero eso es una realidad en tu vida. ¿Cómo expresa ese amor a Dios? ¿Cómo es? Bueno, podemos hacer un parangón, una comparación. Cuando usted ama a una persona acá en el plano físico, terrenal, ¿cómo es su comportamiento con esa persona? Está pendiente a ella, quiere lo mejor para ella, habla con ella constantemente, quiere estar siempre a su lado. Pero nosotros muchas veces decimos, amamos a Dios, pero estamos como con el teléfono roto, la línea de internet caído para hablar con Él. Todo solamente lo buscamos cuando necesitamos. Y tenemos a Dios como el Dios que solamente provee, como alguien que nos soluciona problemas, y de verdad que Él provee y soluciona problemas, pero esa no es su exclusiva función. Dios quiere ser objeto de nuestro amor, así como Él nos amó, y dice la palabra del Señor,
que tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Fue por amor que lo hizo. Y nosotros debemos corresponderle igualmente. Amén. Entonces, amar a Dios es algo que debemos revisar en nuestra vida como cristianos. Al Señor Jesucristo, recuerden, los fariseos le preguntaron cuál es el mandamiento más grande de la ley, y les dijo: amar a Dios sobre todas las cosas. ¿No es cierto? Entonces, eso no podemos tenerlo como algo dado por hecho, sino que nos toca revisarlo. La idea es que nosotros revisemos todos estos puntos que el Señor exige de nosotros: el temor a Dios, o sea, el respeto, andar en sus caminos. ¿Estamos andando realmente en el camino del Señor, o nos damos ciertos gusticos por ahí y estamos en las dos aguas, un pie en el mundo y otro pie en el Evangelio, en el camino? No, tenemos que ser íntegros buscando al Señor en toda nuestra vida. Lo otro, amar a Dios, que estamos tratando. También, otra cosa bien importante, otro punto bien importante que mencionaban el domingo pasado: servir a Dios con toda tu alma y con todo tu corazón. Estamos sirviendo al Señor. Eso es algo que de pronto muchos fallamos en el servicio a Dios. ¿Cómo es servir a Dios? Servir a Dios, servir a su obra, servir a los planes que Él tiene para la humanidad. Y eso involucra el evangelismo. El evangelismo que tanto se ha descuidado en estos tiempos. Antes se evangelizaba con más frecuencia, con más énfasis. Era como más importante el evangelismo para las congregaciones. Ahora se ve en toda la iglesia. Yo noto, lo que yo veo, lo que yo percibo, es que se evangeliza menos que antes. Somos ahora más cristianos, pero evangelizamos menos, proporcionalmente. Entonces, hay que servir a Dios y tenemos que ver, bueno, ¿cómo puedo yo servir a Dios? ¿En qué puedo servir yo en la obra del Señor? Porque no solamente es alimentarnos de la palabra del Señor, no es solamente buscar que Dios nos dé solución al problema que Él quiere, que también ayudando en todas las cosas, sino también cómo le sirvo yo al Señor. ¿Cómo puedo hacer para poner, aunque sea un granito de arena, en la obra del Señor? Dedico tiempo. Hay muchas personas, y estoy seguro, lo percibo en mi espíritu, que ni siquiera oran por los demás hermanos. No oran por la congregación, no oran por la iglesia del Señor. Entonces, el amor a Dios nos lleva a amar a nuestros semejantes, y el amar a nuestros semejantes nos lleva a orar por ellos. Amén. Entonces, eso nos toca revisarlo, porque nosotros decimos que somos cristianos, pero no podemos vivir un cristianismo a medias, sino un cristianismo integral, no un cristianismo como de pronto a ustedes le enseñaron como a mí, que solo necesitamos fe y listo. Pero usted con la fe es fundamental, no quiero que me malinterprete, es bien importante, es uno de los fundamentos del cristianismo, pero no es el único. Entonces a mí, por ejemplo, cuando yo me convertí bien, usted ahora lo que necesita es orar con fe y el Señor le responde. Y eso parece que es una buena, y funciona para unas cosas, pero para otras no. ¿Sabe por qué? Porque a la fe hay que añadirle otras virtudes, dice la misma palabra del Señor. Usted tiene que añadirle amor, obediencia, justicia, etcétera, etcétera. Otros componentes que si usted no le añade, hacen inoperante la fe. Amén. Entonces hay personas que llevan años y años orando, y no obtienen respuesta de Dios, y saben que lo que están pidiendo es algo justo, algo que el Señor está de acuerdo, pero la falla no es el Señor y el Señor si quiere, sino que nosotros mismos somos el obstáculo para que Dios dé respuesta a esa petición. Entonces, no solamente, quiero hacer énfasis en eso, no se trata solamente de tener fe, sino, porque es que cuando nos dicen, usted lo único que necesita es fe, nuestra actitud es diferente, porque dice, no, yo nada más necesito fe, no necesito ni amar a mi hermano, ni me importa cómo está, ni cómo vive, si tiene problemas o dificultades, ese es su problema, yo me dedico a lo mío, el que se dedica a lo suyo, y eso no es cristianismo. Amén. Entonces, esas enseñanzas erróneas que el enemigo es que las mete, tomando los fundamentos del cristianismo y exaltándolos desmedidamente, porque la fe es bien importante y lo recalco, pero el enemigo la exalta desmedidamente para engañar a los mismos cristianos. Amén. Entonces, él no le está diciendo no tenga fe, sino está diciendo lo único que necesita es fe y listo. No le sirva al Señor, no ayuda a su hermano, no tenga amor, etcétera. En otras palabras, ese mensaje que va implícito ahí, en ese solamente tenga fe. Entonces, la actitud que tenemos
Cuando solamente nos basamos en la fe, es una actitud que no nos sirve, óigalo bien, y lo digo con temor y temblor, no nos sirve para ser un buen cristiano. Si solamente nos basamos en fe, nos está faltando muchas cosas. Yo quiero que usted lo entienda en este día. Si usted solamente tiene fe, la gente del mundo también tiene fe. Claro, esa no es la fe genuina, pero también tiene fe a su manera. Entonces, por eso el Evangelio de Jesucristo es un evangelio que funciona. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero funciona cuando lo aplicamos al 100% de nuestra vida y tratamos de vivirlo al 100% de nuestra vida. A medias no funciona bien. Por eso mucha gente, repito, pide, ora y son bien intencionados, pero no tienen respuesta, porque hay cosas que están impidiendo de parte de esta misma persona que la respuesta de Dios venga a su vida. Entonces, esa actitud tiene que revisarse. ¿Con qué actitud está buscando usted al Señor? ¿Con qué actitud viene usted a la congregación, a la iglesia? El Señor nos dice en su palabra que nosotros debemos tener una actitud realmente de fe y de obediencia. ¿Cuántos lo creen? Es que precisamente la definición de fe, como lo he dicho otras veces, que viene de una palabra en griego que es pisti y en hebreo que es emuna, es una palabra que no solamente significa creer. Para nosotros fe es simplemente igual, fe es igual a creer, pero el significado más profundo que viene del idioma original significa fidelidad, significa también proceder de acuerdo con esa creencia, o sea, significa obediencia. La fe implícitamente lleva la obediencia. Amén. Entonces no podemos tener fe y no obedecer, porque esa no es la fe genuina que hablaba el apóstol Pablo a Timoteo. Decía, tú tienes la fe genuina que habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y habita ahora en ti. Esa es una fe genuina, la fe que nos lleva a servir al Señor, nos lleva a orar por los hermanos, etcétera, etcétera. Entonces esa fe que no te lleva sino solamente a pedir por ti y por tu familia, no es la fe verdadera. La fe, hay muchas personas que están engañadas. Por eso el Señor dice en su palabra, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Está refiriéndose a la fe verdadera. Porque repito, hasta la gente del mundo tiene fe, hasta los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Pero esa no es la fe verdadera, no es la fe bíblica. La fe verdadera es la que nos lleva a la obediencia a Dios. Entonces, nuestra actitud varía conforme sea lo que nos han enseñado, lo que hemos aceptado en nuestro corazón, de cómo vivir el Evangelio. Entonces, la fe es fundamental, es bien importante, es uno de los fundamentos básicos del cristianismo, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin fe, la fe, ahora no, por eso, no quiero que le baje usted a la fe, pero fíjese usted, hablando de la fe, el Señor Jesucristo a veces se maravillaba, que decía, no he hallado tanta fe como en esta mujer, por ejemplo, dijo ella, una mujer sirofenicia. Pero también dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, o sea, usted lo que de pronto le dice, no, que usted necesita tener mucha fe. No, el Señor te decía, si usted tiene fe como un granito de mostaza, puede decir a este monte, trasládate al centro del mar. Entonces, muchas veces no se trata de falta de fe. Por eso no es que no viene la respuesta al que usted no tenga fe, sino que hay otras cosas en las cuales usted está fallando y de pronto no se ha dado cuenta. ¿Cómo está su obediencia? ¿Cómo está su obediencia? Deuteronomio 28, ustedes recordarán, los que son estudiosos de la Biblia, tiene como un tratado de lo que es la obediencia, las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Cuando somos obedientes, y ahí no habla de fe directamente, pero sí de una manera indirecta, cuando somos obedientes, vienen las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Usted lo puede estudiar ahí en su casa, Deuteronomio 28, si no lo hay, para que vean las consecuencias de la obediencia. Y también vienen las consecuencias de la desobediencia. Entonces, cuando desobedecemos, vienen cosas negativas en nuestra vida. Por mucho que oremos, si estamos, y por mucha fe que tengamos, la desobediencia inhabilita la fe. Fíjese usted. Porque el Señor, recuerda, el problema principal que hubo en el huerto del Edén fue un problema de ¿qué? Un pecado de desobediencia. Y el ser humano tiende a ser desobediente. Entonces, si me están diciendo, no, usted nada más haga esto,
pero olvídese de la obediencia, en otras palabras, o disimuladamente, o un mensaje subliminal que nos dan ahí. Entonces el ser humano, el cristiano, se siente contento nada más teniendo fe y orando, nada más. Pareciera que no es necesario obedecer, pareciera que no es necesario tener amor, pareciera que no es necesario servir en la obra del Señor y amar a nuestros semejantes y servirle también. Entonces el Señor Jesucristo enseñó estas cosas, pero ese mensaje se ha ido diluyendo en la iglesia cristiana actual. Ahora se predica solamente fe y prosperidad. Con la fe usted obtiene prosperidad, le dicen también. Crea, declare, decrete y el Señor le bendice. Pero eso no está en la palabra. Lo que la palabra está es que Dios bendice a su manera, porque la bendición también es de Dios. Y Dios, cuando bendice, bendice de una manera integral. Bendice espíritu, alma y cuerpo, y hasta en el área económica. ¿Cuántos lo creen? Entonces muchos están solamente enfocados en la parte material, en la parte económica. Cuando el apóstol Juan le decía a su discípulo Gallo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Está hablando de prosperidad del alma, que nos lleva a la bendición también en las otras áreas de la vida. Amén. Entonces, la bendición, porque la bendición de Dios es integral. Él no te va a bendecir en algo y lo demás no. El Señor, cuando llamó a Abraham, lo bendijo espiritualmente y también lo bendijo hasta en la economía. Lo hizo rico. Llamó a Jacob, lo mismo. A todo lo que ha llamado, el Señor lo bendice, pero conforme a como vaya creciendo espiritualmente. Entonces, ¿cuál es su actitud en estos tiempos en cuanto a la fe, la obediencia, que es tan importante recalcar la obediencia? Otra actitud que nosotros debemos practicar y tener es ser personas justas. A veces nosotros miramos, bueno, la justicia la aplican los jueces, los que tienen poder, pero nosotros, cuando vamos a tomar una decisión que depende de nosotros, debemos ser justos, actuar en justo juicio, ser imparcial, actuar en justicia, es lo que el Señor quiere. Por eso el Señor nos da una clave hasta para que nosotros vivamos teniendo las cosas fundamentales para vivir dignamente. Y en Mateo 6:33 pasa un versículo que yo creo que todos lo conocemos, que dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está hablando de buscar el reino de Dios y su justicia, o sea, la justicia de Dios nos lleva a que nosotros vivamos teniendo las cosas fundamentales en esta tierra para vivir dignamente. Amén. Entonces, este es un versículo que debemos apropiarnos de él, es bien importante para por lo menos asegurar las cosas vitales en nuestra vida y para nuestra familia. Otra actitud, que ya lo dijimos, lo vamos a repetir, es el amor. El amor a Dios, y ya lo enfocamos así, pero también el amor a nuestro prójimo, el amor a nuestros hermanos, no solamente a nuestros familiares, sino a todas, porque el Señor desea que nosotros amemos a todo el mundo, y el amor que pone el Señor en nosotros lo hace a través del Espíritu Santo, como dice en Hechos de los Apóstoles, que el Espíritu Santo ha derramado el amor en nuestros corazones, y ese amor nos lleva a amar a nuestros semejantes, no solamente a nuestros familiares. Incluso hay personas cristianas que ni le expresen el amor a sus familiares, a algunos familiares y a otros no. De pronto se justifican porque ese familiar tiene X o Y defectos o cosas, pero el Señor no lo ha llamado a juzgar, sino ahí nos toca dar la batalla por ese familiar. El amor que tenemos a nuestro familiar no nos debe llevar a separarnos de él, sino todo lo contrario, buscarlo, orar por él, ayunar por él, para que el Señor lo cambie, porque si usted es cristiano no deseará que ningún familiar suyo se pierda. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, hay cristianos que ni por sus familiares están preocupados que se vayan al infierno. Eso no es posible. Nosotros tenemos que orar por nuestros familiares. Aproveche, por ejemplo, los cumpleaños para hacer una oración, para llevar un corto mensaje. Eso da resultado. Si puede, haga una célula familiar, aunque sea virtual. Cosas así, porque usted debe estar atento a su familia. Yo no sé si el Señor de pronto le va a preguntar: ay, ¿qué hiciste por tu familia? Solamente te preocupaste por ti y los más allegados, y el resto de tu familia, ¿qué pasó? Ni una oración, nunca te preocupaste por ellos. Imagínese usted, cuando no sabemos qué el Señor nos va a preguntar. Nosotros tenemos que
que estar atentos y tratar de ser unos verdaderos cristianos. Verdaderos cristianos. Y el verdadero cristiano es un cristiano, una persona que expresa el amor. Amén. Que expresa el amor. Todos decimos, no, yo amo a mi familia, yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos. Pero será ese verdadero amor de Dios en tu corazón. Porque ese amor no te lleva a amar a tu semejante, a tu vecino, que es incómoda la vecina, que es incómoda la suegra, que es incómoda, etc. Cuando el Señor Jesús dijo, amar a vuestros enemigos, imagínate el nivel del amor que debemos llevar a nosotros, y eso no es opcional. Si usted tiene enemigos, pídele al Señor que le dé la capacidad para amar por ese enemigo, y el Señor dice, y orar por ellos. Tiene que orar por ese enemigo que usted tiene. Ese es el verdadero cristianismo. Lo demás es cuento, es algo parecido al cristianismo. Pero el Señor es claro en su palabra y nos dice que hasta ese nivel del amor debemos llegar. Otra parte del amor que también viene a mi mente es las 3 veces que el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Ahí está hablando del amor. Y le dijo, Señor, ¿tú sabes que te amo? El Señor le dijo, apacienta mi cordero. Y Pedro lo entendió, porque apacentar los corderos es una cosa común, ¿no? Yo no sé, yo no soy del campo, pero he escuchado que los terneros o las crías cuando están pequeñitas necesitan que el alimento se vaya a buscar y se les traiga donde ellos están, prácticamente se le pone en la boca. Eso se llama apacentar. O sea, llevar el alimento prácticamente a la boca de la cría, de la criatura que apenas está recién nacida, tiene normalmente menos de 1 año. Eso se llama apacentar. Y después el Señor le dijo, segunda vez, Pedro, ¿me ama? Y dice, Señor, tú lo sabes, yo te amo. Le digo entonces, pastorea mis ovejas. Y Pedro entendió tranquilamente, porque pastorear es coger las ovejas y sacarlas del pasto para que ellas mismas coman su alimento. O sea, es diferente a apacentar, que es llevarle el alimento a la boca de la cría. Pastorear es llevar el ganado, las ovejas, al pasto para que ellas mismas coman. Y el Señor le lanza la tercera pregunta, la misma. Pedro, ¿me ama? Y Pedro se entristeció, y le preguntaba por tercera vez. Y le dijo, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Y ahora el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Yo pienso que Pedro se quedó como en shock. Si a las ovejas no se apacienta, las ovejas se lleva a pastorear, lo que se apacienten son los corderos. Amén. ¿Sí ven la diferencia? ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Y qué nos dice a nosotros? Que en ocasiones, a ese hermano que nosotros decimos, no, es que él ya es cristiano hace 20 años, ya él conoce la palabra, y míralo, no, a veces nosotros, yo creo que eso nos pasa, es necesario que nos recuerden la palabra, nos lleven el pasto a la boca, que nos apacienten, como apacientar a un hermano recién llegado a la congregación. A veces nosotros necesitamos, ese es el nivel del amor que nosotros necesitamos tener. Entonces, aquel hermano predica, lleva tantos años, ya él sabe la palabra. Si hizo eso, porque no, usted no sabe la condición del hermano. Vaya, hable, hermano, usted, ¿qué le está pasando? Mire, el Señor dice tal cosa. Y esa palabra que usted le lleva es el pasto con lo cual usted lo está apacentando y le va a nutrir espiritualmente y va a ayudar a que ese hermano no esté llevando más golpes del enemigo. Amén. Entonces, eso es lo que significa ese pasaje. De las 3 veces que el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me ama? Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros, que realmente amemos a nuestros semejantes sin mirar las condiciones. Vea, a veces, otro punto que expresa el amor a nuestros semejantes es la ayuda, el ser generoso, el ser dadivoso. El ser humano, por lo general, estoy hablando en términos generales, y a veces algunos cristianos, siempre buscan un pretexto para no ayudar. No, es que ese familiar, yo no lo ayudo porque es un sinvergüenza, tal cosa, y hasta tiene razón, nosotros sí, pero no puede abandonarla a su suerte y decir, no, yo nunca lo ayudo, usted tiene que dar la batalla con ese familiar. No, yo no ayudo a ese que llegó a la puerta a pedir alimento porque tiene cara de vicioso. Usted tiene manera de ayudarlo. Pida la sabiduría de Dios, porque Dios nos pone a nosotros todas esas pruebas para ver cómo reaccionamos. Esa vecina que es incómoda, usted ve que tiene una necesidad y usted no se mueve de pronto decir, vea, vecina, yo la voy a ayudar con esto, ¿qué necesita? No, porque la considera su enemiga. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Cómo está el amor como cristiano allí? Desaparecido. Que ellos te consideren como enemigo o enemiga a ti,
es una cosa, pero tú nunca la consideres como tu enemigo, sino objeto de tu amor. Amén. Entonces, nosotros estamos llamados a eso, a cambiar de actitud. De pronto este año, usted hizo un balance del año pasado y hay cosas que vienen del año pasado que siguen iguales, el mismo problema, la misma situación. Y usted va a insistir en lo mismo, nada más orar con fe y no va a cambiar de actitud, va a ignorar los demás puntos, los demás, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, las demás virtudes que el Señor está diciendo que debemos añadirle a la fe. Añádele amor, obediencia, ayuda al prójimo. Que realmente es que a veces leemos la palabra del Señor y creemos que es algo opcional. El Señor dice que debemos ayudar al pobre y al necesitado. O sea, no está diciendo, mira, si te parece, si tú crees, ayuda. Si no te parece, no ayuda. No, está diciendo ayuda. Está diciendo amar hasta nuestros enemigos. No está diciendo que es una opción, sino una orden del Señor, un mandamiento del Señor. Pero nosotros lo tomamos como algo opcional. Y así el Evangelio no funciona. Entonces cuando llegan donde el Señor, les pasa, volvemos al texto de Ageo que leímos al comienzo. ¿Qué pasaba con este pueblo, que era el pueblo de Judá? El profeta Ageo, el Señor lo utilizó para llevar este mensaje. Él está diciendo, ¿qué pasaba? Que la gente de ese tiempo se había llenado como de vanidad, el pueblo de Judá. Y entonces procuraban que sus casas estuvieran bien bonitas, como dice la palabra, artesonadas, o sea, con arte, con lo mejor que había de la época. Pero la casa de Dios la tenían abandonada, la tenían arruinada, dice textualmente la palabra. Y entonces el Señor dice, por eso yo detuve la lluvia. La economía de esos pueblos, sabe que dependía era de la lluvia, de los sembrados, del ganado. Entonces cuando se detenía la lluvia y Dios la detuvo, ¿qué pasaba? La tierra no producía y la economía se venía abajo, la gente comenzaba a padecer hambre y necesidad. Y dice, ¿por qué? Porque ustedes a mi casa la tienen arruinada. Amén. Y no estamos hablando ahora de este templo físico, sino estamos hablando de nuestro propio templo. Nosotros cómo lo tenemos arruinado, porque de pronto estamos dedicados a otras cosas que, si es cierto, son importantes, no son las únicas que debemos estar atentos. Nosotros debemos siempre estar dispuestos a tener un cambio en nuestra vida, a cambiar, no a conformarnos como estamos y como vivimos del año pasado. Si las cosas no han resultado con esa oración que usted hace fervientemente, bien intencionada, y hay que seguir haciendo, si no ha funcionado con esa fe que usted tiene, que está bien que la tenga, hay que hacer algo que no está haciendo. Cuando el profeta Elías estuvo en el monte Carmelo, frente a los 450 profetas de Baal, recuerda qué pasaba. El altar del Señor estaba arruinado. Amén. ¿Se acuerda ya? Segunda de Reyes, si mal no estoy. ¿Y qué pasó? El profeta Elías llevaba como 3 años y medio orando para que lloviera y no llovía. Pero no había hecho algunas cosas que hizo. Que lo primero que hizo fue restauró el altar que estaba arruinado. Fíjense usted, fue lo primero que hizo. Hizo cosas que no había hecho antes. Cogió, puso unas piedras, cortó leño, puso el leño, mató un buey, lo despedazó y lo puso también ahí como holocausto. Eso tiene una simbología. Cada uno de esos 7 actos que hace Elías ahí en el monte Carmelo tiene una simbología para nosotros. Cuando él despedaza el buey lo pone ahí, está hablando de morir a la carne. Cuando le echa agua y lo hace 3 veces, 4 cántaros, significa la palabra de Dios en nuestra vida, en abundancia. O sea, eso tiene una simbología. Y después, cuando él oró, no hizo una oración ni de 10 minutos, ni de 1 hora, ni de 2 horas, solamente de unos segundos. Y cuando él oró, descendió fuego del cielo. Amén. Digo, para que todos sepan que tú eres Dios, yo sé que tú me has escuchado. Respóndeme, Señor, responde. Y enseguida vino el fuego y fueron derrotados los profetas de Baal. ¿Por qué? Porque el profeta Elías hizo algo que no había hecho antes. De pronto usted está orando así como antes el profeta Elías, pero no ha hecho lo que tiene que hacer.
Solamente, yo estoy seguro que Elías tenía fe antes de restaurar el altar y hacer las demás cosas, pero el Señor no le respondía. Así ustedes bien hoy, de este momento, necesitan hacer cosas buenas que no ha hecho en su vida, que saben o que de pronto piensa que son opcionales y que puede obviarlas, que puede hacerlas o no. Como el Señor nos dice cosas directas en cuanto a la fe, la obediencia, la justicia, el amor, el servicio a los demás, la ayuda al prójimo. Amén. Entonces eso tenemos que revisarlo entre otras cosas más. El Señor da una cantidad de instrucciones que nosotros no podemos olvidar. Así que este año es un año que debemos terminar, de pronto no como terminamos el pasado, sin obtener muchas cosas. Yo estoy convencido, porque el Señor así me ha hecho ver que el Evangelio de Jesucristo funciona. ¿Cuántos lo creen? Funciona no solamente para salvación, porque sepa usted que la Biblia, si usted la resume, tiene dos grandes propósitos. Número uno, la salvación del ser humano. Y número dos, que seamos de testigos a las demás personas. Amén. Y para ser testigos de las demás personas, la gente tiene que ver lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Pero si nosotros llevamos una vida siempre arrastrada, no se ve el poder de Dios, no se ve la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, es muy difícil llegar donde el vecino y decirle, mire, yo le voy a aprender Dios que bendice. Le voy a decir, pero ¿cómo así bendice? Si usted ahora que se metió a cristiano evangélico, como dice la gente, ahora que se metió a eso, está peor. Entonces, no, porque está viendo un evangelio que no es equivocadamente, de pronto bien intencionado o bien intencionada, pero equivocado. Entonces, nos toca examinarlo. Siempre leer la palabra con un carácter crítico, una actitud crítica hacia nosotros mismos, para aplicarlo a nuestra vida, para que el Evangelio de Jesucristo funcione y realmente haya un cambio para bien de nosotros, de nuestra familia y de nuestro entorno. Y que la bendición de Dios se vea también en nuestras vidas. Amén. Entonces, el llamado para este año, que ya estamos en la segunda semana, sea para que nosotros nos esmeremos por tener una vida cristiana verdadera, no de apariencia. No es que yo predico a veces los domingos, yo voy a la iglesia, pero realmente en su interior usted es cristiano, usted ha recibido el Espíritu Santo en su vida. Eso no es opcional. El cristiano debe recibir el Espíritu Santo, debe ser bautizado mínimo por el Espíritu Santo. Si es lleno, mucho mejor. El Señor Jesús le dijo en conversación con ¿cómo se llama? Me fue la palabra. Está en Juan capítulo 3. Le dijo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario, le aclaró en Juan 3:5, es necesario nacer del agua y del Espíritu Santo. O sea, es necesario, no es opcional. Yo no digo, si tú quieres nace del Espíritu Santo, si no quieres no. Es necesario nacer del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús también, antes de irse, dijo, yo me voy, pero enviaré otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días de la vida. Entonces, Él no lo mandó para que el Espíritu Santo esté solo ahí. Desde la antigüedad, el Padre Celestial profetizó a través de muchos profetas, casi todos del Antiguo Testamento, que Él iba a enviar su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda persona. Eso está profetizado. Entonces, nosotros no podemos ser cristianos e ignorar la función del Espíritu Santo. Entonces creemos que la función principal del Espíritu Santo es los milagros y las sanidades. No, la función principal del Espíritu Santo es hacernos nuevas criaturas, darnos vida eterna. Amén. Que es aceptando a Cristo y recibiendo el Espíritu Santo, como lo explicó el apóstol Pedro el día de Pentecostés, cuando dio un discurso a más de 3,000 personas que se convirtieron ese día. Ellos le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? El apóstol Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, el apóstol Pedro tenía bien claro que no solamente era aceptar a Cristo, sino recibir el Espíritu Santo. Ahora también nos enseñan, además que solo fe, dice, usted solamente recibe a Cristo y ya, él se queda. No, el Señor dice, reciba al Señor Jesucristo y también reciba el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? El enemigo quiere
o mejor dicho, no quiere que usted sepa que el Espíritu Santo es el poder de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos creen eso? El Espíritu Santo es el poder para cuando nosotros oremos contra una persona, cuando oremos por alguien que está poseído, ese espíritu inmundo, esos espíritus tengan que irse en el nombre de Jesús. Amén. Cuando una persona está enferma, oramos. Si es la voluntad de Dios, se sana. Amén. Y nosotros vamos con seguridad, no temerosos, porque sabemos quién habita en nosotros, que es el Espíritu Santo. Amén. Porque nosotros no somos criaturas indefensas a merced del enemigo. Yo digo cristiano, no es que el enemigo, no que la bruja, no. Ustedes no sé en qué Dios ha creído. Pero el Dios que nosotros tenemos es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Entonces, denle fuerte la pregunta del Señor por eso. Entonces, si usted hoy se está preguntando por qué no tuvo respuesta de tantas cosas del año pasado, ahí está una posible causa de por qué el Señor, queriendo bendecir, usted no obtiene la bendición. ¿Qué obstáculo hay? Y el obstáculo puede ser estas cosas: que usted está viviendo un evangelio a media y está convencido de que está en el evangelio correcto. Es lo peor. Podemos estar engañados y resulta que estamos en el evangelio incompleto, que es lo que el enemigo ha querido siempre estar en estos tiempos mostrando y haciendo que la gente se cause por ahí. El apóstol Pedro dijo también, el Señor a través de él, que en estos tiempos muchos apostatarán de la fe, oyendo a espíritus engañadores. Y fíjense ustedes, el engaño al pueblo cristiano no viene de afuera, como lo hemos dicho otras veces. No va a venir un musulmán a predicarnos aquí, a enredarnos, porque ¿saben? Eso el enemigo no actúa así. Va a venir un testigo a enredarnos tampoco, eso no, algunos no pueden enredar. Pero, ¿sabe lo que hace el enemigo? Utiliza predicadores cristianos que se paran en el púlpito así como es y así como yo, pero los engaña a ellos primero y ellos transmiten engaño a la congregación. O sea, el engaño viene dentro de la misma iglesia cristiana y mucha gente sigue eso. ¿Por qué? Porque no se alimentan diariamente de la palabra del Señor, leer la Biblia y sobre todo estar en comunión con Dios. El Espíritu Santo es el que le habla al ser humano. Él nos comunica las cosas, nos guía. Si usted desarrolla una vida de oración, de comunión con Dios, el Señor le advierte las cosas. Es más, usted puede percibir si una persona está parada así como yo, si esa persona está hablando inspirada por el Espíritu Santo, está hablando de su propia inspiración o de otro demonio, un demonio. Porque el Espíritu Santo nos da discernimiento de espíritu. Amén. Entonces, cuando desconocemos e ignoramos al Espíritu Santo, estamos dándole ventaja al enemigo. Y eso es lo que el mismo enemigo quiere, que nosotros vivamos como en nuestra propia fuerza. El Señor dice, no es con nuestra fuerza, sino con el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy el Señor ha querido hablarnos a través de esta palabra para exhortarnos, primeramente a mí y a todos los que estamos aquí presentes. Vamos a estar orando, diciéndole los que puedan poner sobre sus pies. Vamos a estar orando en esta mañana y le decimos...